Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Archivos del Crimen San Juan. Relatos que parecen ficción. ¿Quién no pasó de camino a la difunta Correa por aquellos parajes donde hay varios repuestos de autos, incluso algunas partes de algún automotor, y le llamó la atención? Hablamos del monolito que se instaló en honor a Nicolás Caputo, un taxista sanjuanino que un día salió a trabajar y no regresó nunca más. Y que al tiempo, esta persona se convertiría en una de las leyendas del pueblo de San Juan. Acaba su historia. Pasaron más de 80 años de aquel 5 de mayo de 1939. Ese día, Nicolás Florencio Caputo, un taxista de 36 años, salió a trabajar como cualquier otro día. Esta persona vivía junto a su familia, su esposa y sus dos hijos, en una vivienda ubicada por calle General H en la capital de San Juan. Solía ir a la parada de Mendoza y Rivadavia, donde otros taxistas se reunían. Esa jornada, como cualquier otra, salió temprano a trabajar y luego regresó a almorzar a su vivienda. Después, llevó a su hija a la escuela y regresó a la parada de taxis. Pero a partir de ese momento, no se supo absolutamente más nada de Caputo. Nicolás Florentino Caputo. Era muy conocido en el ámbito de la plaza, era quizás uno de los tantos personajes que habitó en la plaza, como podía haber sido el fotógrafo que sacaba fotos a los chicos, como podría haber sido el manicero que estaba en la esquina. Los taxistas de ahí eran muy conocidos y eran populares en la ciudad, eran parte del paisaje urbano, diríamos, ¿no? Y las paradas de taxi estaban ahí en el frente de la catedral, todas hasta que duraron hasta muy entrados los años 2000. Los más memoriosos recordarán que ahí había hasta una cabina de teléfono para llamar al taxi, que lamentablemente la historia no nos ha permitido que quede perpetuada ahí, ¿no? Pero ahí es donde paraban los taxis, que no eran muchos en San Juan porque la gente no se movilizaba mucho en taxi. El taxi era para ricos, era para gente de bien o para hacer un traslado de emergencia. O sea, no había muchos taxis, pero ahí estaban los chicos parados siempre esperando algún viaje, algún asunto de este tipo. Caputo vivía en la zona de Trinidad. Él vivía por la calle Brasil, entre Belgrano, por la calle General H entre Brasil y Belgrano. Hoy me dirían ustedes por ahí por la Plaza de la Jorobita. En la plaza en esa época no existía. Es más, ya en esa época toda la zona de Trinidad era zona de tierra. Y ya habían casas por medio y mucho baldío. O sea, no era una zona que digamos céntrica, era una zona marginal, pero muy cercana al centro. Él estaba casado con Josefa Angulo y tenía dos hijos. Era totalmente extraño que Caputo no regresara a su hogar. Era una persona que hace poco había comprado un taxi, marca Ford, V8, un modelo que poco circulaba en aquel entonces, y en cierta medida este negocio lo había incrustado en varias deudas. Es así que no tenía dinero para andar gastando en actividades de ocio u otros fines. Y el auto de Caputo en esa época había llamado la atención también, porque era un Ford V8 modelo 38, o sea, un auto último modelo. Para la época, uno de los mejores autos impecables, ¿no? En su estado. Por lo que he investigado, era el auto de mejor autonomía para hacer todo el tema del taxi, porque era muy resistente, era muy fiable. Y él lo había comprado con muchísimo esfuerzo. Y era la envidia de sus colegas por este vehículo. Es más, tenían detalles exclusivos como tener el nombre en las ruedas y todas estas cosas que eran muy comunes en la época. A causa de este auto, él se tuvo que endeudar muchísimo. Lo que pocos sabían en el trasfondo de la vida de Caputo es que él vivía en una casa humilde y él se tuvo que sacrificar muchísimo para lograr este vehículo. Y estaba endeudado. Realmente él estaba sufriendo unas penurias económicas muy grandes. A su esposa, Josefa Angulo,
Esto también le resultaba raro porque era un sujeto que mantenía cierta rutina. Se levantaba temprano, iba a trabajar y luego regresaba a su casa. Pero esa noche de 1939, Nicolás Caputo no regresó a su casa. Y la angustia de su mujer fue creciendo al punto tal que no pudo pegar un ojo en toda la noche. Ante el desconcierto que dejaba la desaparición de Nicolás Caputo, la familia comenzó a sospechar cualquier tipo de posibilidades. La desaparición de Caputo los primeros días no surgió mucho, no hubo comentarios acá en San Juan. Es más, lo primero que se pensó, desapareció un taxista, lo primero que se pensó, el robo de hidráulica. Habían robado hidráulica, el departamento de hidráulica se habían llevado un dinero, dice, el taxista estaba involucrado, que es justo que se desapareció un taxista con unos muchachos en el medio de la Plaza 25. Este muchacho está involucrado con el tema del taxista. Y otros pensaron, no, porque había una estafa a una botica, también de plata. Dice, y todos sabían que Caputo necesitaba dinero, entonces urgente. Dice, no, con la estafa de la botica. Era el comentario, el chusmerío local, digamos, ¿no? Ese era el chusmerío que se corría. Y después dijeron otros, no, se fue con una banda de pistoleras, mujeres, ¿no? No, se ha ido con una banda de chicas a andar robando por el litoral. Recién el 10 de mayo aparece un pequeño encabezado, muy pequeño, en el diario La Tribuna que dice, ha desaparecido un taxista en la Plaza 25 de Mayo. Y hablan de Caputo, y nada más. Y hay más, digamos que el chusmerío más creció, porque no aclaró nada. Recién la denuncia la va a realizar el padre de Caputo cerca sobre fines de mayo. La mujer también sospechaba de que se había ido a algún lado. Cuenta María, su hija, que eran las noches eternas esperando a la orilla del brasero que llegara su padre, o sea que llega esa espera eterna que nunca sucedió, ¿no? En ese momento, en la provincia se vivían tiempos turbulentos, sobre todo en el aspecto político. La provincia de San Juan había sido intervenida y el gobernador de ese entonces, Juan Maurín, había sido depuesto de su cargo por el Poder Ejecutivo Nacional. Vamos a estar en un contexto de interventores, o sea que el país está llegando a la década, al culmine de la década infame, ¿no? Este acomodo, cuando la elección no me convenía, el gobierno nacional directamente intervenía. Si la elección no había podido ser sido arreglada, se intervenía, por eso San Juan se peleaba entre los cantonistas, la gente de Maurín y la gente de los Grafiña, que estaban muy involucrados en la política en esa época, ¿no? Bodegueros, que los Grafiña estaban apoyados por los del Bono y Alguone, que eran toda la masa bodeguera de ese periodo, y peleaban contra el cantonismo, y Maurín, que estaba casi en el medio, ¿no? Como una tercera posición, a veces estaba de un lado y a veces estaba del otro. Las disputas entre estas tres fracciones generalmente terminaban en violencia. Por eso no parecía raro pensar que a Nicolás Caputo le podría haber pasado algo en torno a esta situación. De todas maneras, el desconcierto iba creciendo y no se supo nada del taxista pasado varios días. La extraña desaparición del taxista Nicolás Caputo llenaba de desconcierto a la policía y de angustia a los familiares. Nadie sabía qué había pasado con ese sujeto de 36 años que salió a trabajar como de costumbre a la capital de San Juan y no regresó más. Se empezaron a hablar diferentes tipos de versiones de qué pudo haberle pasado al taxista.
Tal vez una de las más fuertes era que Caputo había abandonado la provincia y a su familia, agobiado por las penurias económicas que tenía. Recordando que este trabajador hace poco se había endeudado al adquirir ese Ford V8 modelo 1938, un auto que no circulaba tanto en aquel entonces. También se dijo que Caputo aparentemente habría estado involucrado en el robo a la dirección de hidráulica que había sucedido hace unos días atrás en San Juan. Otra de las versiones es que Caputo había sido blanco de los enfrentamientos entre estas bandas políticas que mencionábamos en el bloque anterior. Y también se dijo que Caputo había estado relacionado con el robo a un importante hotel en la cual un gerente de Mendoza había escapado luego de hacer una estafa. Pero no había testigos ni pruebas concretas que acreditaran todo lo anterior. Había pasado casi un mes y medio desde que se tuvo noticias de Nicolás Caputo. Y como bien decíamos, nadie tenía la más mínima certeza de lo que podría haber pasado. Fue recién, el 18 de julio de 1939, que todas esas sospechas de algo malo se hicieron realidad. Fue un obrero de vialidad que trabajaba en lo que hoy en día es la Ruta 141, el que se alejó y se adentró en el campo para realizar sus necesidades. Y en ese momento descubrió que había un cadáver tirado en esa zona. La policía se hizo presente en el lugar y al poco tiempo no tardó en confirmar que era el cuerpo de Nicolás Caputo. Ahí encontraron las osamentas que diríamos de Caputo, porque no era un cuerpo ya, era hueso y la ropa. ¿Y cómo lo reconocieron? Y tenía los lentes todavía, unos lentes muy característicos, redondos, pequeños, que eran muy característicos de su persona. Tenía el carnet de conducir, tenía su reloj, o sea, tenía cosas que eran indefectiblemente que dieron a conocer que era él. También se le realizó una pericia, encontrando que este cadáver, que estaba en un estado de descomposición agravado, tenía un disparo en la frente. Esto a las claras decía que Nicolás Florencio Caputo había sido asesinado. Pero lo que faltaba ahora era saber quién o quiénes estaban detrás de este asesinato. Después de que aparece el cuerpo de Nicolás Caputo, todas las versiones que habían circulado alrededor de los posibles desenlaces del taxista se cayeron por el suelo. Y ahora lo principal era encontrar a los responsables de aquel crimen. Según cuentan los relatos de aquella época, era extraño que sucediera un evento de estas características. Un taxista que aparece muerto y que le roban el auto. Es así que la noticia de la muerte de Caputo rápidamente recorrió todos los medios nacionales. Y en cierta medida, esto fue determinante para la investigación. Y ya la noticia había corrido, se había corrido la voz de la noticia por el país, porque no era que no sucedía en San Juan, no sucedía en Córdoba, no sucedía en Santa Fe, robar un auto y asesinar a un hombre. No sucedía en todo en el centro del país, y en Buenos Aires era rarísimo. Se había corrido esto. Y a un gomero allá por Santa Fe vio que cuando cambió una rueda del auto, allá por el mes de junio recién, que decía Caputo. Y él reconoció que ese auto tenía relación, era un V8, Ford V8, modelo 38, y la rueda decía Caputo.
Dice, este es el auto de aquel taxista que han asesinado en San Juan. Rápidamente fue a sede policial y dijo que tenía información clave sobre este crimen. Una vez que los efectivos de Santa Fe se interiorizaron del caso, salieron a buscar a un sujeto de apellido Amoroso, que fue el señalado por el gomero. Pero como el auto era una papa caliente en ese entonces, Amoroso rápidamente vinculó a dos personas que eran vendedores de autos de dudosa reputación. La policía también lo fue a interrogar, un sujeto de apellido Pringles y otro de apellido La Roca, pero estos también se lavaron las manos y dijeron que se lo habían comprado a dos primos llamados Juan Manuel y José Demetrio Cialosa. A Juan Manuel lo detuvieron en un pueblo llamado Colón, al norte de la provincia de Buenos Aires. Consigo llevaba un arma que aparentemente había utilizado para matar al taxista. Al otro de los Cialosa lo detuvieron en Córdoba a los pocos días. Se los ubicó fáciles, fue muy fáciles porque nadie se quiso involucrar con el crimen y fue muy fácil que le desligaron todo el cargo a ellos. No tenían cómo zafar. Las pruebas y los testimonios acreditaban que estos dos primos habían estado en la provincia de San Juan en la misma fecha en la cual desapareció Caputo. Y acorralados por las preguntas de la policía, terminaron confesando el crimen y afirmando que habían vendido ese auto Ford por la suma de 2.400 pesos, que era una suma considerable en ese entonces, y por un auto viejo. Pero ¿quiénes eran los primos Cialosa? Estos sujetos eran oriundos de la provincia de Córdoba y habían llegado a San Juan en diferentes oportunidades. Juan Manuel Cialosa fue uno de los primeros en llegar acá a San Juan y se instaló en el departamento de Pocito. Se decía que tenía un contacto en la política que le había conseguido entrar dentro de la policía. Así fue que se convirtió en agente y empezó a trabajar en carpintería. Al tiempo llegó el otro de los Cialosa y probó suerte en diferentes tipos de empleos. Pero ninguno de estos les daba buenos resultados. Juan Manuel no tenía antecedentes, de hecho era policía. Estaba trabajando en la policía de carpintería. El otro primo, José Demetrio, dicen que tenía unos pequeños antecedentes de riñas callejeras, de algún pillaje menor. Hoy diríamos un delincuente, ¿no? Pero en ese momento era muy común eso, o sea, no era un prontuario. Él tenía riña callejera, haber andado tomando, pero ya venía de mala, digamos, de mala espina José Demetrio, que era el menor, ¿no? Que quizás él es el que venía, dicen, con mala espina a hacer plata rápido, que había visto estos autos flamantes frente a la catedral y para él era un trabajo fácil, era robar un auto. Además, ¿quién iba a sospechar del robo de un auto en San Juan? En San Juan no se roban autos. En San Juan no existía el robo de autos. Dice, ¿quién va a sospechar de esto? Tuve mucha suerte de encontrarme en el bar a este tipo, pero no sé hasta cuándo voy a aguantar esta situación en San Juan. Pero yo estoy harto, me quiero ir de este pueblo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es buscar una movilidad. Después... Muchacho, ¿otro cafecito? Sí, tranquilo. ¿Usted? No. Vos ahora te apareces con esta mujer y ahora ¿Cómo anda? ¿Cómo le va a usted? Muy bien, muy bien. Vi que se pudo comprar el auto al final. Sí, Me bueno, alegro. después de muchísimo esfuerzo, la verdad que como está la cosa. Pero bueno, ahora toca trabajar y a seguir, a ver si tenemos buenos pasajes. Pero bueno, todo sea por la familia. Bueno, le traigo lo de siempre. Muchas gracias. Algo va a surgir. Fue de casualidad, o de manera fortuita, que se enteraron el auto que había comprado Caputo de manera reciente. Así es que no perdieron el tiempo, lo estudiaron un poco y decidieron conjetuar un plan para engañarlo.
Un 5 de mayo del 39 en horario después de almuerzo, ¿no? Lo van a llamar para hacer este exclusivo viaje. Inmediatamente lo toma porque sabe que necesita ese dinero y no eran viajes habituales, no era algo que era comúnmente que viniera alguien a decirte vamos a la difunta Correa. Imaginemos que hoy, en nuestro tiempo, un remis o un taxi no lo haríamos. Imagínense en el año 39. Era algo muy exclusivo. Entonces, cuando lo contratan a Caputo y Caputo, ya premiado por sus deudas económicas, se inmediatamente parte. Pero Caputo le avisa a sus compañeros. O sea, todos sabían que Caputo iba a difunta Correa. Todo se sabía que iba para allá. Ya pasando venía actualmente hoy la avenida Rawson, para allá todo era camino de tierra y huella. O sea, no imaginemos el camino como es hoy. Santa Lucía como tal no existía nada de eso. O sea, iba a ser un camino escarposo y lento. O sea, que el viaje, que si hoy lo consideraríamos de una horita, en esa época era eterno. En esa época 3-4 horas de viaje. Bueno, ya vuelvo, maestro, no se preocupe. Bueno, igual intente que sea rapidito, que todavía queda un largo trecho, ¿eh? Sí, tranquilo. Apurate. Al llegar a esta zona de Bajo Hondo, hoy conocido como Cuesta Las Vacas, uno de ellos dijo que quería bajarse para ir al baño. Pero este era el lugar donde tenían pensado inmovilizar al taxista y dejarlo abandonado. Ahora te vas a quedar tranquilo, te vas a bajar. Si te quedas tranquilo no va a pasar nada, ¿entendiste? Con las manos arriba y me vas a mirar porque disparo. Con las manos arriba y me mirás. Hacete para atrás, lento, tranquilo. Dale para atrás. Ponete la soga, arrodillate. Ponete la soga. El asesinato no era lo previsto. La idea era dejarlo atado a la orilla del camino y que alguien lo encontrara. Pero se les fue de las manos porque se nos van a reconocer. Se dieron cuenta que San Juan era pueblo chico. Pueblo chico, todo el mundo se entera, todos sabían quién. Una cara era muy fácil reconocer. Era una población muy cerrada y todavía muy pueblerín. O sea que se iba a descubrir tarde o temprano. Dice, los muertos no hablan, quizás pensaron, ¿no? Lo eliminaron. Y ellos siguieron camino a La Rioja, camino después a lo que sería Córdoba, a intentar huir hasta Santa Fe. ¿Qué carajo hiciste? Una bacana. Sí, lo estoy viendo. ¿Qué hiciste? El tipo no te conoció, lo tuve que matar. Tiramos el cuerpo. José Demetrio, él dice que lo encuentra tirado directamente. Y el acusado, Juan Manuel, no declara. Él directamente es acusado. Él directamente no hay una declaración de él. Él dice que hay un forcejeo, dice que hay una discusión. Pero por la forma de la muerte, nadie ejecuta el rostro, ¿no? Evidentemente hubo una pelea. Hubo un golpeteo ahí que seguramente te hace pensar esto es un análisis propio mío, ¿no? Inmediatamente, los efectivos de San Juan se trasladaron hasta Santa Fe para localizarlos y trasladarlos. El hecho había causado conmoción y la atención de todos los medios de comunicación. Y así fue que los primos Cialosa llegaron a la provincia de San Juan detrás de un gran operativo policial. Y ese día se dio algo particular, porque trasladaron a estos dos sujetos a pie desde la central de policía hasta el juzgado con el abucheo
y los gritos de la gente que pedía justicia. El padre de Caputo en su momento llegó a afirmar en uno de los medios que había acá en San Juan, el diario La Tribuna, que si existe Dios, habrá venganza. El crimen del taxista Caputo fue uno de los hechos que conmocionó a la provincia de San Juan y a todo el país por las características en las cuales se dio. Se descubrió el cadáver de una manera casual y las mismas noticias llevaron a que se pudiera conocer a los 2 asesinos que mataron al taxista en el campo de una manera desalmada. Esto fue una conmoción en el San Juan, en el país, surgió, fue muy comentado durante años. Esto fue muy comentado durante años, fue muy periodísticamente, los diarios lo colmaron sus noticias. Por primera vez se vio un tema de inseguridad tan fuerte y por eso perduró tanto en el tiempo y por eso chocó tanto en la sociedad, en los jóvenes de esa época, que después fueron adultos a nuestro tiempo. Les chocó y era muy conocido el tema de Caputo y por eso avisar siempre a dónde ibas, cuidarse, empezaron a tomar recomendaciones, cosas que antes no habían existido en San Juan, esas cosas no existían para nada. Entonces marcó la sociedad sanjuanina a tal punto que escuchaba gente que ni siquiera lo había vivido, sabía el caso de Caputo por voces de sus padres, o sea, se contaba como un cuento, se contaba lo que había pasado con Caputo con un cuento y que había que tener cuidado con desconocidos que te invitaban a ir lejos, ¿no? Por eso la sociedad un poquito empezó a cambiar. En 1940 juzgaron a los primos Cialosa y se pudo comprobar que Juan Manuel fue el autor del disparo. El que dice que lo matan, el que José Demetrio, él dice que lo encuentra tirado directamente. Y el acusado, Juan Manuel, no declara. Él directamente es acusado, él directamente no hay una declaración de él dice que hay un forcejeo, dice que hay una discusión, pero por la forma de la muerte nadie ejecuta el rostro, ¿no? Evidentemente hubo una pelea. A este sujeto lo obligaron a cumplir la pena máxima de reclusión perpetua por homicidio y por robo, en tanto que a su primo, José Demetrio, lo sentenciaron a cumplir 11 años de prisión por haber participado en este crimen. José Demetrio, que fue el que no, solamente por haber tenido antecedentes previos, fue condenado a 11 años, mientras que Juan Manuel fue condenado a cadena perpetua. ¿Y cómo serán las cosas de la vida? Que José Demetrio, a los años, vuelve a San Juan, se queda viviendo en San Juan, se le perdió la pista. Después se perdió la pista, o sea, miren que no, uno diría pueblo chico, lo van a considerar un asesino público. No, él volvió a San Juan y estuvo deambulando por acá. Dicen que se le perdió la pista. Yo creo que se perdió la pista porque volvió después del terremoto de 44. Y el terremoto de 44 dio una oportunidad a mucha gente de cambiarse los nombres. Entonces es muy probable que José Demetrio haya cambiado su nombre, porque el registro civil quedó derrumbado y mucha gente directamente hacía fila, decía quién era y le daban el nuevo documento, porque había perdido la casa con toda su documentación. Entonces es muy probable que José Demetrio haya hecho eso realmente. Se cambió el nombre, cambió su identidad y vivió muchos años acá en San Juan, se sintió cómodo en este pueblo, a pesar de haber cometido un terrible crimen, ¿no? Después de esto, lograron traer el auto de Nicolás Caputo a la provincia de San Juan y organizaron una rifa para poder darle dinero a la viuda de Caputo y a los 2 hijos. El auto llegó unos meses después a San Juan. Lamentablemente no tenemos registro del auto. Yo calculo que tiene que haber sido destruido con la mayoría del parque automotriz cuando fue el terremoto de 44. Ese auto fue entregado a la familia. Hubo un sorteo, todo el pueblo ayudó porque sabía que la familia necesitaba ese dinero. O sea, se fue sorteado ese auto y
La urgencia judicial era entregarle el auto a la familia porque sabía que esa familia estaba pasando necesidades realmente. Entonces fue un sorteo que colaboró mucha, la población de San Juan se volcó a ayudar a esta familia, que esto fue los primeros años, ¿no? Después la familia la tuvo que seguir remando sola, ¿no? Una mujer sola con 2 hijos en el año 39 era muy difícil, ¿no? Y la historia no terminó ahí, porque después comenzó a darse el mito que se creó detrás del taxista. Se lo va a extrañar, ¿sabes? Gracias, Caputo, porque cada vez que pasamos por tus santuarios sabemos que estamos acompañados en el camino. Toma, Caputo. Muchas gracias. Caputo, protege nuestros caminos. Caputo muere en un lugar estratégico, en un lugar de culto, camino a un lugar de culto que era de difunta Correa. Dicen que el culto lo inicia un año después un pariente, nunca se dice quién, ¿no? Un pariente fue y dejó una cruz a la orilla del camino. Y la gente, yo siempre digo por estas cosas de los sanjuaninos, querían ir a chusmear a dónde fue que murió Caputo, ¿no? Y caminaban un poquito la huella para adentro para saber. Y como el milagro fue ocurrido de cómo lo encontraron por culpa de una goma, fue la delatora, ¿no? La cubierta del automóvil V8, pero entonces la gente empezó a dejar cubiertas en honor a él. Y decían que todos aquellos taxistas que pasaban otra vez por ahí, viajantes, y si tenían una goma, una cubierta de un auto, iban dejando las cubiertas en homenaje. Es más, han llegado a ver estructuras de autos, directamente le han dejado. Ahora se ha hecho un pequeño templo, hay flores, hay un altillo donde se conmemora el lugar de la muerte. Se transformó en una devoción popular y es muy de los sanjuaninos. A quien muere trágicamente se le crea un pequeño altar y se le pedía. Fue un santo popular todo en la década del 50, 60 y el 70. Fue muy devoto a la gente de ir y dejar muchas cosas. En estos tiempos quizás está un poquito más abandonado, ¿no? Pero sí, son cosas cíclicas, van y vienen y capaz que después vuelve a surgir otra vez la devoción a Nicolás Florentino Caputo, ¿no? Que trágicamente murió en ese paraje. Y el hecho de uno mismo, de decir, bueno, ¿quién era mi abuelo? Claro. ¿Por qué está eso? ¿Qué de especial tenía? Y lo que sí, yo lo charlaba mucho con mi abuela. Hemos charlado mucho el tema y todo, y ella lo que me decía, dice, eso de que haga milagros y qué sé yo, dice, es muy relativo, dice, una persona como cualquier persona, o sea, no es que haga milagros, pero hay gente que dice que se le había parecido, que se les ha parado el camión porque no se habían querido parar, o sea, camioneros que pasan por el lugar, que dice, bueno, dijeron, no, ¿para qué me voy a parar? A los pocos kilómetros se les para el camión, se tuvieron que volver, hacerle algún rezo o algo, y después el camión andaba normalmente, o sea, como si fuera un milagro o algo sobrenatural, pero lo mismo ahora lo estamos viendo, como ustedes decían, con Rodrigo, con Gilda, o sea, es mucho de imaginación popular también. Más allá de los incrédulos y los creyentes de Nicolás Caputo, todavía perdura en la memoria de los sanjuaninos aquel hecho policial que sucedió a más de 80 años, en la cual mataron a un taxista, que luego se convirtió en leyenda. Esto fue Archivos del Crimen San Juan. Relatos que parecen ficción. Nos vemos en el próximo programa.